Episodio número 12 de Fuera de la Caja. Acá, como siempre, tenemos el inicio saludando a nuestro presidente Nicolás. Nicolás, estamos aquí batallando. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Cilia. Cilia, Nicolás, seguimos batallando en este espacio. Ustedes allá, nosotros aquí. Mucha moral, mucha fuerza, como siempre nos han enseñado nuestros líderes. Pues estamos allí siempre presentes con eso. Hoy tenemos un invitado nuevamente especial. Nuestros invitados son siempre especiales, ¿no? Tenemos nada más y nada menos que al camarada, compañero, periodista, investigador, jurungador, tuitero, José Roberto Duque. Y dicen que es un gran jodedor también. Sí, también le gusta. Alguien dijo. Yo. Bueno, José Roberto, además, en eso de la investigación, ha pateado toda Venezuela. Ha andado dándole a todo este poder popular, buscando, escudriñando cómo está la sabiduría allí y ha encontrado una gran sabiduría, ¿no? Nos gustaría que arranquemos desde allí porque nos interesa también conocer que esa sabiduría trajo o trae consigo un compromiso militante que es muy importante para el desarrollo de este momento histórico en el que estamos pues batallando además la liberación del presidente Nicolás, de Cilia y además la consecución de un proyecto político que nos ha llevado pues a grandes logros que a veces no recordamos que tenemos en estos años muchos logros de mucha importancia. Y grandes desafíos también. Sí, señor. Y grandes desafíos. Hacia el futuro. Sí, señor, ese asunto que tú cuentas de la jurungadera y la búsqueda de eso que llaman la índole resistente de los venezolanos, ¿no? Sí, tras ese rastro andamos hace unos años, ¿no? Primero por intuición y con la actitud del que simplemente se lanza por las carreteras, por los pueblos del país, a ver en qué anda la gente, ¿no? Ese es un impulso que hemos tenido todos de muchachos, sin método, ¿no? Mejor dicho, el método es ese. Anda. La conversa, la parranda, vamos a visitar este pueblo, vamos a ver A ver cómo está la cosa. Sí, a ver qué tal, a ver qué dicen los pescadores, a ver qué dice la gente que trabaja con las manos. Y justamente en ese detallito que parece muy doméstico y muy poco trascendental, ahí reside eso que llamamos la resistencia del pueblo venezolano. A eso lo han categorizado de 1.000.000 de formas, ¿no? Que este es un pueblo resistente. Después se colió por ahí la palabrita resiliencia. Muy de moda. Pero nosotros somos un pueblo esencialmente resistente. Resistente. Sí, resistente porque, bueno, la resistencia ante los ataques que nos han tirado, que no han sido caramelos, son, ante todas las cosas, actitudes proactivas, militantes. Es decir, la posición activa de un pueblo que no se deja. Y además fortalece. Sí, y fortalece a un liderazgo. Exactamente. Que, a ver, por haber abrevado en esas aguas fue que tuvimos la clase de comandante que tuvimos. Así es. El camarada Hugo Chávez es como es, porque abrevó primero que nada en el ejemplo, en el verbo y en los aprendizajes permanentes con su abuela, Rosa Inés. Imagínate. Sí, él abrevó primero en esas aguas. Pueblo con pueblo. Sí, señor, en el ejemplo de esa doña campesina, ¿no? De esa señora enamorada y practicante de su ruralidad. Esas fueron las primeras aguas donde... Pero además que entiende la convivencia con la naturaleza como un hecho natural. Correcto. O sea, no se para, pues. Sí, y con los trabajos, los trabajos que construyen países, chicos. Las cosas que se hacen con las manos. O sea, Chávez entendió y experimentó en carne propia lo que es no hacer una arepa de maíz, ¿cómo es? De harina precocida. No. Maíz pilado. El hombre sabe lo que es que la abuela se levantaba a las 4 de la mañana a moler o a pilar ese maíz, a darle con cariño, a meterse en el fogón, a preparar el café, a sudarlo, a echar la gran conversa y a las 7 de la mañana es que usted va a comer arepa. Esa vocación lenta, ¿no? De la construcción de nuestros procesos culturales. Eso empezó a forjar el carácter de Chávez, ¿no? Después vino el momento del vértigo, ¿no? El ejército. Claro. La conspiración, ¿no? La índole así que ya que estoy aquí hay que hacer algo porque esto yo no lo voy a dejar como estaba. Eso vino después. Y la conversa con la historia de nuestro ejército, además, quiénes lo fundaron, ¿no? Sí, señor, de paso. Esa... Pero, porque hay un fenómeno histórico interesante, ¿no? No solamente del asunto ejército, el asunto militar, sino que
lo militar también es pueblo, históricamente. Sí. O sea, todo el mundo salió, como dice Gino González en su canción, con la bravura y la molestia de defender lo que tú me quieres quitar. Porque es el principio, es Sí, que el allí pueblo va, se ¿no? hizo ejército, no Así. el ejército hizo al pueblo. Exacto. Es al revés. la cosa. Correcto. Y bueno, hablando de eso, Y eso está presente hoy en tu caminadera por ahí, por el mundo. claro, es lo que uno ve. A ver, eso, con esas cosas es con las que uno se tropieza, con Así. nada más tener los ojos abiertos y la oreja parada. Y no cansarse de mirar. Sí, y escuchar y aprender de la gente, ¿no? Exactamente. Porque en ese ejemplo que tú das, José Roberto, es interesante porque la abuela hace la arepa, pila el maíz, hace la arepa, pero en ese tránsito también te explica algunas cosas de la vida, Pero claro. porque te va diciendo, mira, está ahí, pero además te enseña a cocinar la arepa, esto se hace así, Sí. tienes que ponerle más agua, Huguito, tienes que, o sea, todo, Que la el budare receta, tiene que estar caliente. así es. No, y antes de eso viene el sembrar el maíz, ¿no? Porque, Ajá. o sea, una arepa no tarda 3 horas su preparación, no, dura 3 meses. Ajá. Porque el maíz hay que sembrarlo antes, ¿no? Y hay que cuidar la mata, hay que caerse a... Bueno, esa es la parte lenta del aprendizaje, esa vocación lenta que tiene el chavismo de construir cosas poco a poco. Yo creo que responde a esa vocación del comandante, ¿no? De que es una cosa inherente al mismo, pues, a su corporalidad. Vamos a hacer cosas poco a poco. Después nos atropellamos. Cuando llegue el momento de caernos a cachetadas, le damos, pero ya va que los Decía aprendizajes... él, sin prisa pero sin pausa. Listo. Los aprendizajes y todo eso son lentos. Denle con calma, mi compay. Yo le digo cuando baila rápido, ¿no? pero los aprendizajes históricos son lentos y eso vienen de ahí. Estaba hablando hace poco en el programa que tenemos en Oyeven con el pana Osmani Barreto. Osmani es un compa que es especialista él se graduó en una cosa que llaman cultura y no sé qué cosa de la alimentación. Él es un especialista en temas de gastronomía, de cómo las gastronomías nuestras construyen soberanía, ¿no? O mejor Ok. dicho, ¿cómo es eso de que para que tú te enamores de tu terruño, de tu cultura, de lo que eres, eso se te inculca por lo que te entró en los sentidos cuando eras un muchacho, ¿no? De la música que escuchaste, Ujú. la gastronomía, las cosas que te comiste. Es decir, cuando tú te enamoras de tu terruño, entre otras cosas, eso proviene del momento mágico en que tu abuela te preparó las primeras arepas, Claro. que tu mamá te preparó unas caraotas. Ahí comienzas tú a enamorarte, primero de tu gente, pues, y segundo de lo que tú eres, del pueblo y tal. Dice Osmani, y eso me ha quedado resonando, ronroneando en la oreja todos estos días, que si así es la cosa, ¿no? Si los afectos se inculcan a través de las primeras cosas que pruebas y las primeras cosas que escuchas, entonces dentro de 50 años más o menos, o 60, vamos a tener unos abuelos cuyo aprendizaje corporal primero son la comida chatarra, Bad Bunny, y de ahí para abajo todo lo que nos impusieron los gringos. Sí, te estaba Y escuchando. la marca, pues. Te estaba escuchando y estaba recordando alguna conversación con algún compañero o compañera de la militancia revolucionaria que nos decía que la idea de comunidad comienza en la comida, ¿cómo saben? Sentarnos a elaborar, Ajá. a producir, luego a elaborar y a consumir las cosas que hacemos con nuestra propia mano. O sea, es ahí donde comienza, pues. Entonces, si el capitalismo nos separa de esos 3 procesos y nos pone rapidito a comer caminando, como decía la abuela, muchacho, come sentado, Ujú. no coma como los presos, parados, o andando. Fíjate todo lo que eso puede significar luego. Eso no hay, sí, no hay cosa más democrática que un sancocho, ¿no? Ahí está. La participación del gentío para hacer una cosa tan sencilla como que vamos a comernos algo, ¿no? Ahora, es interesante, a mí me gustaría que en ese punto desarrollemos, porque nuestros procesos comunitarios Ujú. suelen tener siempre al final una comida colectiva. Ajá, sí. Y suele ser, por supuesto, la sopa, que es una de las cosas que para nosotros es una gran tradición en Venezuela, el sancocho de la tarde del domingo, qué sé yo. Sí, señor, y tiene que ser con leña, además. Y, ajá. Entonces, bueno, e incluso en la propia ciudad que pudieran tener una cosa de un Epa, fogón, la gente busca, allá en sí, Sarria lo hacen con leña. Sí, así señor. es. Bueno, yo Y en el Pero 23, ¿no? te en el decía 23. eso, que a veces no sabemos, no conocemos el detalle.
quizás es necesario conocer sociológicamente también de dónde viene ese asunto, que tú lo acabas de mencionar. Me gustaría que explayemos un poquito más esa idea de esa comunidad que nace desde esa labor de la comida y de esa labor que antes tiene una siembra y de esa labor que antes tiene un compartir como los conuqueros, pues, por ejemplo, ¿no? Y para meter un piquete ahí fuera de la caja, se puede. Claro. Que además entonces contrasta o pone en contradicción ese principio del origen, ¿no? Que es Ah, primero la comunidad o la familia. ajá. Fíjate que en esos procesos que son muy colectivos, pareciera que de allí surge la familia y no al revés. O sea, Ujú. del hecho de la comunidad, de la común unidad de todos los que forman parte de un lugar, que tienen prácticas, que tienen cultura, que tienen identidad y se Sí, señor, la lógica capitalista y judeocristiana, sospecho, nos impuso esa idea de que el núcleo fundamental de la sociedad es Ajá. la familia. Yo creo que ese es el núcleo fundamental del capitalismo, ¿no? Es por la forma en que está estructurada, ¿no? Es privado, de hecho. Usted va para la cocina, usted va para la fábrica Ajá. y los muchachos van para la escuela, es decir, cada quien a su cárcel. Separa. Cada quien a su cárcel, exactamente. Bueno, anda a decirle tú a los Yanomami que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia que conocemos. Sí, y son procesos que hay que revisar incluso desde ahí, loco. Desde, a ver, desde lo que había antes que nos impusieran este tipo Ajá. de sociedad, ¿no? Porque eso es tan reciente como de 100 años para acá. Claro que la criollización es anterior, ¿no? Pero antes que llegaran los gringos a empasticharlo todo, ¿no? Después del reventón del Sumaque 1, ¿verdad? Ajá. Hasta ese momento nosotros teníamos todavía el chance de hacer un país, ¿no? De hacer un paisito a la usanza nuestra. Bueno, por supuesto, con aportes del otro imperio, de la otra gente que nos Pero invadió. se conservaban muchas prácticas Pero claro, porque se y se conservaba, conservan todavía. O sí, sea, pero se conservaba, entre otras cosas, en la sana práctica de producir bienes y servicios con las manos, de trabajar con las manos y producir cosas útiles. Cuando llegaron los gringos, cuando reventó el petróleo y los bichos se trajeron su cultura de allá, del norte, entonces ya no tuvimos necesidad de ponernos a fabricar una mesa porque eso se podía comprar de Claro. plástico ya ya he hecho. hecho, ya Claro, he claro. hecho. Entonces, sí, fueron entonces dos momentos así de quiebre, ¿no? Ve tú a saber qué otros procesos. Pero el sancocho resiste. Sí, claro, sí, porque Tú es hablabas una, al principio de la sí, resistencia, el sancocho sí, resiste. porque es una reminiscencia La de cosas que conversación con ya, la abuela, no, ya estamos Es aguantando, no, residual. no podemos dejar Es un de... residual cultural que está ahí Exacto, presente. exacto, totalmente, eso es herencia social, totalmente. exactamente. Fíjate, pero interesante también esa otra parte de José Roberto que tú estabas señalando y que Erika también complementa con lo de las dos visiones de los imperios. Son colonizadores ambos, Sí, pero uno viene a exterminar, que es el imperio inglés, viene a exterminar todos los pueblos nativos del norte. O sea, fueron destrozados. Este otro casi que también, o también, pues nosotros estamos hablando de casi cerca de 100 millones, decía una de las cifras del exterminio americano Bueno, completo, claro, ¿no? claro. Terrible, ¿no? sí, Desolaron. Desolaron, sí, sí. sí, Y entonces había una cosa que tú lo señalabas allí, y me gustaría que miremos ese pedacito que es lo que tiene que ver con la resistencia, pareciera una tontería, pero con la resistencia del sancocho, con la resistencia comunitaria, porque además había una necesidad de los españoles de mezclar su colonia y meterse aquí, no los ingleses que separaron, desde que llegaron separaron. sí, Ustedes allá, nosotros aquí. Estos tuvieron, quizás por la fuerza propia del Caribe, que terminaron diciendo, coño, esto no se pueden terminar estos tipos, vamos a tener que mezclarnos con ellos, porque no hay otra cosa, ¿no? sí, porque son dos modos Son dos modos, exactamente. dos métodos civilizatorios distintos, ¿no? Sí, En efecto, tú escarbas en cualquier ciudad venezolana, por ejemplo. Escarbas en el piso y tal, y en algún momento te empiezas a encontrar los vestigios indígenas, ¿no? De los Ujú. pueblos que había ajá, antes. Ahí están. Tú escarbas 10 metros bajo tierra en cualquier ciudad y ahí está lo que había antes. Es decir, los españoles fabricaron, construyeron sus cosas encima de lo que ya había, sí, ¿no? señor. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tú escarbas y lo que encuentras es piedras y petróleo, compadre.
Sí, porque Sí, ellos era otra cosa, eliminaron, sí, pero ellos totalmente. eliminaron. Y lo que no pudieron eliminar lo pervirtieron, Sí, claro, primero crearon aquello que llamaban, ¿cómo se llamaban las, los sitios las donde, reservas, las las reservas Las reservas. indígenas reservas, y sí. tal? Y de ahí para acá, si tú te encuentras un norteamericano con rasgos indígenas, eso es casi un milagro, Ujú. porque se dedicaron sistemáticamente a desaparecerlo, ¿no? El español no, el español lo absorbió en buena parte y tuvo, bueno, digamos que el gesto un poco, Hubo una convivencia, sí, generó una Que convivencia. que no es propio, por supuesto, del reino, ¿no? Sino que más bien es propio, siento yo que debe tener mucho de aquella otra parte que ellos también le deben, que es casi 800 años de ocupación árabe, ¿no? Ah, sí, Que le exacto. dieron ahí Al un Andalus. poquito de pueblo para que goce. sí, Exacto. además el español pueblo es, ¿no? Todavía debe haberlo sido siempre. Coño, una persona noble. A ver, los proletarios, los pobres del mundo nos parecemos todos. Así es, ahí es donde está la Entonces, Ahí es. esencia de todo este y ahí negocio, hubo ¿no? tipos que en efecto dejaron cosas y tuvieron un gesto que, bueno, a mí me genera sentimientos encontrados, ¿no? Pero en medio de su exterminio, de su segregación y su cosa, de su violenta patada, ¿no? Conservaron o se empeñaron en conservar al menos los nombres de algunos caciques que se les resistieron, ¿no? El Ujú, nombre de Barquisimeto, el ujú, nombre de Ajá. Onir, Caracas, ¿no? ujú, Hay mucho rastro de las culturas originarias en el habla, ujú. en los nombres, en la toponimia de nuestras ciudades, Sí, y eso, Mariche, Petare. sí, entonces no es que nosotros tengamos que agradecerle a los, No, no, a no. los, a los Pero hubo colonizadores. sincretismos, pues hubo Sí, hubo ahí, algo ahí de eso. Sí, hubo cosas que se mezclaron y surgieron cosas nuevas de esa mezcla, pues. y es posible que la índole resistente de nuestros pueblos originarios haya ayudado también, pues. No es que los españoles nos hicieron el favor de no matarlos a todos, no. Es que los No, tipos che. resistieron. Sí, No, claro. hubo Epa, cultura, nosotros conocíamos nuestro terreno y en algunos casos hasta guardarnos en la altura fue una manera de resistir. Sí, seguro. O correcto. como los Yanomami que se metieron a la profundidad y ahí se quedaron, y Sí, bueno, Y lograron qué pues. cosas, ¿no? Pues esa resistencia está hoy en estos caminos nuestros, porque en estos caminos de esta Venezuela nuestra está. O sí, sea, por decir algo, los paperos de Mérida, Mm, bueno, ahí están haciendo y recientemente veíamos cómo rescataron la semilla criolla después de un tiempo que esa parte gringa vino. Pues no siembres, que nosotros te damos la papa, ¿no? sí, Y todos le los metemos, paquetes y le tecnológicos. metemos transgénico, no, ya Ujú, va. Entonces Chávez comienza a decir, ya va, vamos a hacer lo nuestro. Y exactamente. prohíbe que entre la semilla transgénica. Y comienza, digamos, a redescubrirse ese espíritu de resistencia que se tiene como pueblo, ¿no? No, y que, y que, Es un y que, alborotador, y, Chávez, ¿ah? y como ustedes decían al principio, o sea, la militancia no es solamente un hecho del discurso político, militar en un discurso, sino también en prácticas sí, y en Ajá, formas de exactamente. producir, en métodos y formas de producir que logran soberanía, que así es, logran independencia, ¿me entiendes? correcto. Que concretan formas de libertad y de felicidad distintas a las que el hegemón nos quiere plantear. O sea, Sí, señor. la relación con la naturaleza, el producto de esa relación que luego se convierte en alimento o en bienes, todo eso genera toda una situación que nos hace cada vez más fuertes, pues. Y por Correcto. eso siempre hay que volver allí, porque sí, que no es volver al pasado tal cual pasado, sino volver a esa relación, Y a la esencia de lo que somos, sí. a los vínculos, pues. Sí, hay unas claves en ese asunto de la militancia, ¿no? Una es, bueno, las tareas urgentes, pues claro, hay que resolver, hay que caerse a golpe en las batallas del día a día, ¿no? Salirle al paso a algunas cosas puntuales que están ocurriendo ahora, pero hay unas misiones que yo no sé qué tanto hemos abandonado, ¿no? Que es eso de inculcarles a los chamos y chamas, ¿no? A la gente más joven, algo que Mari Carmen Moreno lo dijo con una expresión demasiado hermosa por allá en un programa de Telesur, que la vi por ahí, la estaba, Vamos a saludar a Mari Carmen, la ¿vale? estaba stalkeando Ajá. y Mari Carmen soltó una perla que coño, es por ahí. La tipa dijo que tenemos una necesidad como pueblo de hacer que nuestros chamos y chamas se reencuentren con su cuerpo, con las manos. Es decir, los chamos que nosotros queremos formar
deberían experimentar lo que se siente haciendo una casa de barro, por ejemplo. Claro. Así que de choreta. Papagayos. Ellos tienen que sentir eso, claro, y poner esos locos a trabajar con madera. Vamos a sembrar una mata. Pero lo choreto es parte de eso. Sí, O sea, que pero quede claro. choreto es interesante porque es parte del humano, por lo menos. Y además es una provocación. Si queda sí, choreto, luego sí, quieres sí. hacer lo que quede Pero derecho puedes y sigues haciendo. reconceptualizar, incluso puedes Exacto. reconceptualizar eso, porque también cuando tú dices choreto es porque hay una estética que también nos sembró la Sí. gente, ¿no? Pues, bueno, Sí, claro. Entonces, bueno, ese reencuentro qué con bueno los eso. saberes que nos obligaron a abandonar, Ajá. eso debería formar parte de todos los pensum, de todos los planes de formación, ¿no? Pero que además nos constituyen físicamente. O sea, Sí. este tema de la función prensil y todo lo que ayudó a Claro. desarrollarnos y a desarrollar la humanidad en el buen sentido de la expresión. Y ahora tú ves que o sea, se pierden funciones, incluso Sí. las posturas, cómo el cuerpo va perdiendo. O sea, es una urgencia. Lo que planteas tú y lo que plantea la negra Mari Carmen es una urgencia de la militancia actual. O Pero sea, totalmente, ¿entiendes? porque esos saberes se van a ir para el futuro, ¿no? Uno de los gestos más controversiales y más de los que algunos enemigos y algunos de los panas nuestros también se burlan, es la creación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, ¿no? Mm. Todavía uno se encuentra camaradas nuestros que dicen, ajá, pero ¿y dónde están, Una vaina como en dónde flor. dónde están los miles de toneladas? No, imbécil. Porque piensan es en el mercado. Sí, él ¿eh? dice, no, pero es que no fue para eso. Calculan Pero con el claro, mercado, exacto. mira, yo estaba en estos días echando pico y pala, ya tenemos un terrenito en La Guaira y estamos haciendo nos toca, hermano. Así Bueno, es. después hablamos de eso. Pero Por ahí bueno, andamos también. sí, yo estaba, bueno, echando escardilla, echando unos palazos y de pronto cambié de mano, ¿no? Yo soy derecho, entonces Ajá. pero me tocó paliar con la zurda y tal. Y me cae un muchacho que yo sé que pasó por ahí, por la escuela, la broma del Ciara, pues. Dije que, mire, maestro, disculpe, pero cuando usted va a palear con el lado contrario a su mano, no agarre la pala así, agárrela así. Porque yo dije, coño, es que para eso fue que crearon el ministerio, loco. Para que esos tipos reciban un saber y sean capaces de transmitirlo. Claro. No para que me produzcan no sé cuántos miles de guacales de tomates. No, no es eso. Es una escuela lo que se formó ahí. Que los chamos urbanos recuerden que tenemos digamos, un ancestro cercanísimo rural y que tenemos una ruralidad que defender. Bueno, ahí está, era para eso. No para que, ¿cuántas toneladas produjiste? Bueno, pero si es así, entonces los revolucionarios más grandes de estos son los Mendoza, ¿no? Porque ellos que producen mucho. No, incluso por allá anduvimos también, y uno de los grandes debates que se generan es que muchas veces algunas experiencias productivas a esa escala Ujú. fracasan porque quieren, o sea, la planificación de su producción no es para la población, sino para el mercado. Para el Ah, mercado. Y entonces, por supuesto, un productor urbano que nunca va a alcanzar las cantidades que logra la industria claro, agricultura, por supuesto la competencia es. claro, es que no Entonces, ahí decía Chávez, hay que crear nuevos mercados. Sí, señor. ¿Me entiendes? El mercado de la agricultura urbana completamente Entonces, distinto. hay una situación de concepto allí, Exacto. un error de concepto claro. O sea, ¿para qué es eso? Sí, Hay que determinar para qué es eso. Quizás nunca lo supimos explicar bien. Ujú. Y eso es importante también hacer la autocrítica, bueno, porque el fenómeno está en que a veces creemos, o sea, bueno, hay que sembrar y tú, la única referencia de producción que tiene es la capitalista, Claro. es la cantidad. Y nos preguntábamos, profe, a lo mejor en ese andar tú te has encontrado con eso. O sea, voy a producir tomate y tú no piensas inmediatamente en cuánta gente come tomate en el lugar donde tú vas a producir, Ah, sino cuántos guacales de tomate voy a venderle ay, ay, a Coche al o a mercado de Coche. Mercabar Sí, o o exactamente. sea, te separas la producción de quien De la consume, de la necesidad. necesidad y la ubicas en un espacio Ujú. donde, por supuesto, No parecía, no tienes no hay lugar, tú forma. no tienes lugar allí. Exacto. O hay gente que se parte el coco tratando, ajá, cómo siembro y cómo crío animales para vender. Y otros se la ponen más fácil, hermano. Yo voy a tener una gallina para comerme Para la yema comer, todos los días. como Claro, hacía la O sea, abuela. para comer, claro, pero claro. sí.
Y bueno, esa índole, lo Y que decían, ajá, perdón, lo de dale, dale. lo de la autocrítica, porque no lo quiero dejar pasar, eso creo que viene para afuera de la caja. Un batazo ahí. Mira, la autocrítica es necesaria de nosotros, porque esa es una falla nuestra. A ti más de una vez te echaron un regaño, seguramente en vivo el comandante Hugo Chávez, porque él detectó una cosa que él llamó la falla tectónica de la revolución, que era su incapacidad. Él se refería específicamente a la incapacidad para difundir los logros de la revolución, ¿no? Claro. Eso creo que esa etapa se superó, pero seguimos teniendo una falla tectónica espantosa en materia de eso, de formación. Es decir, cuando uno encuentra camaradas, tipos de la edad de uno, que todavía no saben que la diferencia entre gobierno bolivariano, proceso revolucionario y revolución, cuando uno encuentra una gente de mi edad que no sabe distinguir entre esas tres cosas, yo dije, bueno, yo me equivoqué, porque yo no supe explicar Claro, esto la para... carencia de uno lo ubica Sí, primero claro, a en el compromiso de uno. Chávez le dolió la boca de explicarlo, pero Ujú. ya basta. O sea, Chávez no podía echarse encima Claro, claro. toda la tarea formativa, entonces esa es una falla nuestra. Sí, pero además otro pedacito que también es interesante, quizás nos metemos al campo de la autocrítica para seguir rompiendo la caja, ¿no? Ah, Esa caja está... Da para todo, ¿no? Pero es importante esto porque no solamente se trata de dar información, sino de qué tipo de información estás dando. sí, ¿Para qué das esa información? El uso de ella propiamente Ujú. dicho, ¿no? Ya cuando haces toda esa relación entre los elementos de esa comunicación, te das cuenta que a cada paso que tú estás dando estás formando a la gente. sí, Y si no, la información no es clara y es precisa, tú no estás formando bien a la gente. sí. Entonces nosotros pudiéramos estar hablando de de esa siembra, o de esa siembra urbana, sí, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Pero tú nunca, si tú no separas los objetivos, la perspectiva de lo que tú estás haciendo, y si tú no la separas de lo otro que es el enemigo, que es la producción capitalista, por supuesto que no se va a entender para qué se hace. Sí, No, y hay un debate que Y perdón, y ahí está lo que pudiera estar como error de concepto en entender la soberanía también. pero fíjate que ahí hay un elemento que el profe también aquí ha tocado cosas que tienen que ver con eso, que es ese principio en Chávez de Ujú. ser sentipensante, ¿no? Que Exacto. no puedes separar lo que dices de lo que haces, porque lo que haces lo haces porque primero sentiste una necesidad, una carencia. Claro. ¿Ve? Cuando sientes la necesidad, la carencia, piensas cómo disolver o resolver esa carencia o esa necesidad, y luego que lo haces, decía Chávez, es que lo dices y no antes. Así es. correcto. Porque cuando tú lo dices antes de hacerlo, llega un momento en que separas el discurso de la acción. Así es. Ah, Y por ahí andan unos políticos diciendo cosas, lo que llamábamos el pote de humo, diciendo un poco de cosas y por acá no se nota la acción. ¿Sí me explico? correcto. Y es donde caemos en el discurso populista, pues. Así es. ¿Me entiendes? Y son cosas que hay que Sí, repensar. bueno, otra de las cosas Dispare, profe, ahí. a ver, otra de las cosas por las que se burlaron mucho de Chávez y se siguen burlando, pues, porque hay mucha gente que al final no entendió ni siquiera qué es el chavismo. Entonces, ustedes tienen que recordar el momento grandioso en que Chávez se aplicó a proponerle a la gente que hiciera gallineros Ah, verticales bueno. en sus casas, en las azoteas de los edificios, en el balcón y tal. La carcajada fue Sí. general hasta que llegó la historia y nos metió esa madre bofetada en el año 2016, ¿no? Claro. 2016 y posteriores. ¿Qué nos dijo la historia, hermano? Para esto eran los malditos gallineros, loco. O sea, no era para convertirnos en exportadores de De gallinas. Es gallina. que cuando el capitalismo El no, conuco, no, vale. señor, pero es que por ahí, La soberanía está en la sí, capacidad que tú tienes también de participar en el hecho productivo de lo que tú... Bloqueo y lo que alguna gente llamó pandemia y otros llamaron guerra bacteriológica. de paso. O sea, Ujú. nos están dando duro, no hay comida, no hay alimento, ¿de dónde lo sacas? Ah, bueno, entonces viene la reminiscencia que ya, oye, si hubiésemos hecho, Sí, Pero además, fíjate eso que tú mencionas ahorita con los gallineros, cómo se rieron de mi comandante.
también lo puedes traer hacia el consumo, por ejemplo, de los tubérculos. Sí. ¿Cuántas veces, Chávez, Claro, claro. y en la crisis económica que vivimos del 2014 para acá, una de las cosas, y en la pandemia, una de las cosas que nos salvó fue volver a eso. Fíjate que la producción de tubérculos, Sí, de claro, plátano, claro. de frutas, fue la que Los permitió que campesinos ¿cierto? salvaron lo Que que no la pudo gran haber sido, industria, fíjate, que no la gran no, industria, Sí, que sino pudo haber la... sido la hambruna, lo salvaron y por Exacto. ahí mucha gente lo recuerda como los gochos. Los gochos salvaron la sí. vida a un gentío. Ajá, bueno, sí. Pero entonces, bueno, además, Ahí está la militancia en el campo, pues, y sí, la además producción campesina. yo vi a campesinos y campesinas desarrollar, bueno, eso, uno escuchaba a esa gente y uno decía, ah, carajo, este es Judy Valencia, pero en el campo. Porque eran clases Claro, magistrales. Claro. claro. En el estado donde tú estuviste, en Cojedes, En Cojedes. hay una gente cerca de San Carlos, a lo mejor te conociste, encontraste con ese personaje en Guyen, se llamaba. Ajá, ajá. Bueno, ese compañero, una vez yo pasé por ahí con el viejo Walterio Lanz, con Walterio, Walter. claro, vale. Lo Y, conocí. y bueno, andaba, claro, una emergencia, dice, pero ya va, loco, nosotros necesitamos ahora sí producir a más velocidad porque hay un gentío que de verdad, pasando hambre, esto Claro. todavía no es una hambruna, pero puede degenerar en eso porque el Así es. capital nos puso el hacha en el pescuezo, ¿no? Y alguna gente de los campesinos organizados de ese compa dijo, y que, loco, pero es que ya va, ¿a ustedes les parece bien, no? Que las caraotas, el frijol bayo, a los 3 meses ya tenga carga, ¿no? Ok, yo tengo una ametralladora, yo tengo un arma de guerra más potente que esa, que es Ujú. el frijol El cuarentón. cuarentón, la cuarentona. El frijol cuarentón tú lo metes en la tierra, loco, y un mes y 40 medio días después ya ya tiene tiene. cosecha. Ah, ok. El tipo dijo, agarra esto, cosecha, lo vuelves a sembrar, lo vuelves a cosechar. En 4 meses tienes no sé cuántas toneladas. No, incluso una semilla más grande, o sea, que la caraota Sí, tradicional sí, y era, también sí, surgieron. y era un bayo, el frijolito bayo ese marroncito. Ajá, ajá, Hay unos cuarentones por ahí y yo me enteré de ese negocio fue en Cogede, exactamente. allá en los alrededores de Agua Ahora, Blanca. profe, ¿cómo le hacemos, ahora que usted lo mencionaba con relación al tema de la agricultura urbana, cómo lograr esa militancia en esos lugares donde la producción agrícola y otras formas de producción no son tan extensas? Por ejemplo, aquí en Caracas, que todo es centro comercial, todo es cemento. Sí. ¿Cómo logra armarse una organización, una militancia acorde con el proyecto con el proyecto bolivariano y la revolución bolivariana en estos tiempos? Bueno, ¿Desde dónde lo agarramos? Porque hay una urgencia también en eso, sí, ¿no? señor, claro. Acuérdate que el ministerio se llama Agricultura Urbana y Periurbana, ¿no? Ajá. Eso quiere decir que dentro de Caracas no hay espacios rurales, pero por ahí cerca sí. En la adyacencia, como En, era W. en toda la Claro. periferia, Ajá. correcto. Entonces, el método, bueno, ya nos lo inculcó el capitalismo, la ciudad capitalista industrial hace años, aquello que llamaban planes vacacionales, ¿te acuerdas? Ujú. Entonces, en vez de estar llevando a esos muchachos a perder el tiempo en una piscina, ¿no? A llevarlos por un zoológico para ver cómo encarcelan a seres inferiores, llévate a esos muchachos a echar una chapaleadita en barro. Te lo digo por experiencia propia, cuando uno está haciendo un rancho de barro, primero le toca pisar barro. Ah, claro, Ajá. claro. Inevitablemente, hermano, usted pone a la persona más seria que usted conoce ahí, que no sé quién es. Bueno, o sea, Que le dé cosita andar descalzo. listo, tú lo pones a chapalear en barro, en 10 minutos se te convierte en un muchacho y se pone a jugar con barro. Claro, porque tú estás jugando con la materia de la que estás hecho. Claro. Eso en términos formativos. Exacto. Enseña más a un muchacho que cualquier libro que tú lo obligues a leer, ¿no? Cualquier charla, La cualquier, experiencia, pues. cualquier pieza retórica que le digas a ese muchacho no va a tener en él los efectos que tiene en su cuerpo. Vamos a construir con barro, vamos a hacer una jornada de siembra. ¿Y ustedes quieren comer cachapa? Sí, ok, vamos a sembrar la matica y dentro de 3 meses nos comemos la cachapa. Ese tipo de proceso. O sea, la experiencia otra vez, ¿no? Lo que dice Mari Carmen, el reencuentro con tu cuerpo, loco, Claro. con tus manos, con tu corporalidad, lo que tú eres capaz de hacer con las manos. Yo creo que esos son los métodos, chapuceramente te lo digo, no sé a cuántos millones de niños puedes arrastrar tú en un programa de esos, pero hay que intentarlo. No, pero fíjate que escuchándote, Bueno, pero es profe, que sí, a nosotros nos trajeron así para claro, acá. pero además, A una generación anterior nos trajeron así para acá, ¿no? Sí, correcto. claro, Sí, Así es. nosotros estamos en ese juego
de nosotros, pues, el Exacto. juego vivo, real, ¿no? O sea, no, bueno, o sea, no niego la aparición de este negocio, pero No, pero nosotros teníamos, la mitad de nuestra, esto es nuevo en nuestra vida. Esto claro, Sí, tiene que 20 años tendrá esta sí, cosa. señor, esto es de este siglo, ¿Me claro. entiendes? Pero fíjate, tan importante eso que tú dices de reencontrarnos con el cuerpo, que tú te das cuenta ahorita, bueno, tenemos hijos, hay nietos, hay niños, y a veces tú ves como esos muchachos pasan el día solos, encerrados, hasta que llega el otro niño, la otra niña, y se arman unos escándalos demasiado hermosos, Ujú. porque se olvidan de esto y Sí, comienzan a jugar con el cuerpo sí, y con las cosas, ¿no? así O sea, que parece esa una clave, pues, ¿no? sí, El encuentro entre los muchachos, las formas de encontrarnos en el deporte, en la artesanía, en la siembra, en sí. el juego. La No, importancia del juego, eso es ahí está, fundamental, ahí sí, claro que sí. está. Cada hora que tú pones a un muchacho a jugar en lo que sea es, coño, una hora que le estás ganando a la ciudad capitalista industrial. Eso es Mm. así. Eso es así, es verdad. El viejo, me estaba acordando de Walterio. El viejo Walter, bueno, una de sus experiencias. Yo lo publiqué por ahí y sé que lo he repetido muchas veces, pero lo voy a repetir, chico, No sé. porque ese loco tiene, él tuvo una experiencia de piscicultura en varios estados, ¿no? Ujú. Pero en el pueblo del Zancudo, allá en el estado de Apure, Ok. ese loco tenía, bueno, puso a la gente a meter unos alevines de cachama en un préstamo, sí, en Ajá. un charco de esos, Ajá, ajá. listo, en un hueco y tal, y empezaron las cachamitas a crecer, A crecer. pero estaban boqueando porque, bueno, Ah, sabes que las cachamas comerciales necesitan oxigenación y no sé qué exacto. cosa. Ajá. Entonces el tipo dijo, bueno, entonces una tarea es bañarse 2 veces al día en ese charco, vamos a meternos ahí. A la gente metía en ese charco Con las a cachamas. refrescarse y a chapalear con los pescados. Ajá. Y así oxigenaban el Claro, mar. así se Claro, el oxigena, sí, movimiento. sí. Bueno, ese tipo de experiencias integrales, eh, no sé qué tan masivo puede ser eso en un país de 30 millones de habitantes, pero hay que intentarlo, ¿no? Yo creo que la cosa va por ahí No, y y va sumando, porque sí, son distintas experiencias, son distintas formas de relacionamiento y de vinculación que sumadas hacen un nuevo modelo. Pues yo creo que nuestro proyecto tiene mucho que Tiene ver mucho. con eso, sí. pues. Fíjate que hay una experiencia, yo la suelo recordar, sobre todo cuando tú le das menos importancia a toda esta conversación que tenemos hoy en día, de las cosas sencillas, como diría Aquiles Nazoa, ¿no? Correcto. Recuerdo siempre al comandante llegar de su primera conferencia de entrar a Mercosur. Ajá. Y en el aeropuerto una periodista le pregunta que cómo va a entrar a Mercosur Venezuela si no tiene nada. O sea, ¿con qué va a competir? Y entonces yo recuerdo que él le contó su cuento que siempre contaba de él vendiendo arañas, ¿no? Decía, yo vendía arañas en mi pueblo y tal. De la muchacha no entendía nada. Entonces le decía, Ella mira, no sabe ni qué cosa es fíjate, un arañero. claro. Entonces Sé que era un arañero, ese, sí, pero ¿qué será eso? exacto. Entonces le decía, fíjate, nosotros vendíamos arañas, yo vendía una araña. Y entonces él se ponía siempre Aprendió y matemática sí, vendiendo arañas. ajá, y recitaba cosas. Entonces que era araña para no sé quién, la de piña para las Y se niñas. metió en lío también, Ahí se oíste, metió, vendiendo ajá. arañas. Entonces, pero imagínate tú una conferencia de prensa económica, él contando eso. Pero resulta que con vendiendo arañas, cuando llegaban las fiestas patronales, para nosotros era una cosa gigantesca. Bueno, ahora sí voy a vender bastante araña. Y entonces le explicaba eso. Pues entonces mi abuela me mandaba, mira, vaya y pídale una lechosa a no sé quién, una lechosa, y hacíamos más arañas. Y el Y que sembraba vendía. lechosa tenía que planificar la Claro. siembra para porque Ajá, crecía la cosa, pues. sí, pero entonces el detalle interesante es que él dice, así entramos a Mercosur. Porque Mercosur no es que nosotros vamos a tener un almacén lleno de cosas que nadie nos va a comprar. Nosotros vamos a hacer las cosas cuando la gente las necesite. Ok. Porque el mercado es una acción de que cuando se necesita el consumo, no, yo no voy a crear un consumo. Y nosotros vamos a ir de nuestra potencialidad. Eso. Este fenómeno es interesante. Una Esto que tú estás visión. hablando, pues tú dices, ¿qué es lo que de qué está hablando Chávez? No está hablando de un proyecto de política económica. No, él está hablando de socioproducción. Sí. Y él decía, vamos a entrar con la socioproducción a un mercado internacional. Porque la gente allá donde vamos a ir, y entonces le explicaba, en Argentina no se siembra tal cual, lechosa, pues ellos no tienen esa tierra, Exacto, nosotros sí. nosotros Así sí. es. Entonces ahí comenzó a explicar eso. Ahora, esto lo traigo a colación porque a mí me parece que también cuando se considera que es un hecho menor, el conuco
o la siembra propia, local, familiar, etcétera, no se da cuenta que el proceso de crecimiento de esto tiene que ver con un nuevo orden de distribución, de siembra, de distribución y de alcance de ese rubro, pues, por ejemplo, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí otra vez el gran saboteador es la ciudad industrial capitalista en la que nos acostumbraron a vivir, ¿no? Y a ver, No, el profe, Es cierto. Mira, pero y no. te recuerdo un pana tuyo que yo lo entrevistamos tú y yo juntos, hace años entrevistamos. Y entonces le hacemos una pregunta. Ese es Gino González. Hay que buscar a Gino, chicos, ¿dónde está Gino? Gino, te invitamos. Invita a Gino. Le preguntamos a Gino, ¿cómo es la cosa porque estamos hablando del conuco? ¿Cómo es la cosa del conuco? Y no vale, nosotros aquí intercambiamos, ya viene el otro y tal, y se intercambia todo eso, y ahí avanzamos. Entonces yo le decía a Gino, ¿y las ciudades que se jodan? tienen que sembrar, si no siembra, que eso que nosotros le tenemos que estar llevando cosas que salgan a sembrar. Exactamente. Bueno, y eso conecta para ver, no solo nos mutilaron eso, el placer y la necesidad de trabajar con las manos, de hacer vainas productivas con las manos. Al final el conuco es eso. Y lo dice Nicolás. Nicolás nos dice, hay que generar procesos que involucren nuestras propias manos, nuestros pensamientos. Porque o sea, no podemos ser una sociedad dependiente, que es lo que nos han hecho, que romper con eso. Sí, pero pensar con la cabeza, con las manos, las nuestras, pues. Sí, y a lo profundo. Y no espera nada de nadie, dice además, mira qué acertado. Señor, y no espera nada de nadie, sino de nosotros mismos. Correcto. Ahí está. Ajá, eso de que va a venir otro bateazo. Va a venir un super aliado a cruzar el océano para pelear por nosotros. No, no existe. Las peleas son nuestras. Bueno, pero a lo profundo de todo eso, chama, y yo te hago una seña cuando te diga que hay que tijeretear porque, bueno, porque es que hay una reflexión que, bueno, que sí, que no debería difundirse tanto, sino entre panas, pero es que la tengo atarugada. Ahí, la tiene ahí. Mira, al fondo de todo eso, de la mutilación de nuestro ser rural, de nuestro ser productivo y de todas esas cosas, hay una cosa planificada que es el empeño en disolver el amor por lo que somos, ¿no? Por la patria, por la nacionalidad. Eso es evidente en muchos de los compas que emigraron, de los compatriotas que se fueron, ¿no? Tú haces una encuesta entre esos compañeros y seguramente lo que ellos dicen que extrañan de Venezuela es el Salto Ángel, pero es mentira, ellos no fueron nunca el Salto Ángel. Ya me lo quedé pa' Cupá y Vená. Así. Y a ver, estamos en un momento de especial fragilidad en ese asunto, ¿no? Claro. Por lo que te decía de la gastronomía, por lo que hablábamos de los procesos productivos, de la música que escuchamos, de todo eso, ¿no? Los cayapos tienen un poema muy gracioso, pero muy contundente respecto a cuando nos invadieron los gringos, ¿no? Cuando nos invadan los gringos, bueno, todos usaremos blue jean, el béisbol sería el deporte nacional, será más fácil conseguir ventas de hamburguesa que arepa. Sí, esa es una, pero... Oye, yo con el cayapo allá conocí el cucuy, chico. Yo conocí el cucuy en el cayapo. Allá claro. con los cayapos. Bueno, ahí ¿cómo se llama? Estaba chiquita. En los pavos en San Diego. Sí. Estaba chiquita. Sí, más chiquita. Bueno, escucha. Más bueno el cucuya. Bueno, escúchame una cosa. En ese momento de fragilidad en que nos agarran, a mí me ha dado por recordar, este es el momento del tijeretazo. Vamos a ver. Vamos a ver tensión en la caja. Mira, a mí me ha dado por recordar una cosa porque nos hemos metido un poco de autogoles también, ¿no? Ajá, exacto. Me ha dado por recordar el momento espantoso en que agarramos al Simón Bolívar símbolo, ¿verdad? El Bolívar, el padre de la patria elevado a condición de aglutinante mayor de la venezolanidad, ¿verdad? Lo despojamos de su carácter simbólico. La vez que transmitimos en cadena nacional la imagen del huesero pelado en su ataúd. Yo no te sé mucho de psicología de masa, pero algún efecto en lo que nos conecta como venezolanos tuvo que haber dejado ese momento, ¿no? Y hay traumas que uno cree que ya uno superó, pero que están ahí, ¿no?
los coscorrones que me dieron cuando yo tenía 5 años porque no me aprendía la tabla de multiplicar, ¿no? Me llevaron a ser periodista, qué triste, ¿no? Aunque yo no quiera acordarme de ese momento, ese golpe está ahí, Ajá. esos coñazos están ahí. Y el momento en que los venezolanos presenciamos en vivo a los huesos del padre de la patria, que nos hicieron recordar por un lado una cosa buena, ¿no? Y es que las calaveras todas blancas son. Así es. Todos vamos para allá, eso Claro, significa poner claro. los pies en la tierra. Sí, claro, claro. Pero por otro lado, los pueblos necesitan mitos fundacionales vigorosos. Y no sé, nosotros convertimos a Bolívar en un cadáver más. Bueno, ya listo. Ya tenemos 1 hora, ¿verdad? Exacto. No le vamos a echar tijera porque compartimos la opinión. Profe, pero fíjate que son cosas, ¿no? Que nosotros necesitamos referentes, imágenes, símbolos que potencien nuestra identidad, que le den fuerza a nuestra identidad y a nuestra obra, pues, como pueblo, y sin duda Bolívar, Chávez, Sí, ¿verdad? Son referentes fundacionales, como tú lo dices ahorita, y bueno, el liderazgo de un hombre, por ejemplo, Nicolás, sí. ¿no? Fran nos saludaba comenzando, hemos agarrado como línea editorial eso, o sea, él está aquí y el hombre nos dice, yo estoy haciendo mi trabajo aquí, yo no estoy derrotado, estoy secuestrado, pero no derrotado, Sí, señor. estoy haciendo mi trabajo aquí, ustedes hagan el suyo allá. ¿Ves? O sea, fíjate ese elemento, ¿no? O sea, un tipo que está en el seno del capitalismo, el imperialismo, el enemigo, y tiene la actitud, incluso hasta con humor, Sí. cosa que nos caracteriza como pueblo, con humor de decirnos, soy un prisionero de guerra, estoy aquí, estoy bien, vamos a seguir luchando, yo hago mi parte aquí y ustedes hacen su parte allá. Fíjate, es una referencia de fortaleza extraordinaria. Sí, no es resiliencia, es No, es resistencia. resistencia y es Activa. fuerza, ¿me entiendes? Es Sí. fuerza. ¿Mm? Correcto. Además, tú lo conociste, ¿qué dices tú del jefe? Ah, Tú eres, bueno, tú eres un imagínate. muchacho, tu muchachada, parte de tu muchachada, Sí, la viviste. sí, en estos días me pusieron, digo me pusieron porque de eso tienen la culpa, entre otras, la compañera Ana Maldonado. Por eso yo creo Se que no. cubrió, Sí, se por cubrió. eso se voló. Ya digo, mejor me voy. Sí, me propusieron una investigación sobre las luchas obreras en Venezuela. ¿Sí? Ujú. Me encargaron un libro Ah, claro, claro. y En el marco de la constituyente, de los de la movimientos. constituyente obrera. Sí, sí, sí. Escribiendo ese libro, que por cierto, Nicolás solicitó que escribiéramos algo desde el año 1936 para acá, desde la primera huelga petrolera para acá. Ujú. Pero como yo soy muy vivo, ¿no? Y me gustan las chambas fáciles, entonces me fui hasta 1848. Oh. Sí, porque, claro, Tienes que echarte una Claro. conversadita con Judy. está bien. No, una escuchadita a Judy es lo que necesito. Sí, porque interrumpir a Judy es imposible, es un crimen de lesa humanidad. Claro, porque para nosotros entender qué cosa es un trabajador, ¿verdad? Sometido a esta nueva forma de esclavitud que llaman capitalismo, hay que remontarse hasta allá, hasta el momento en que en Venezuela se estaba discutiendo por fin, oye, vamos a abolir la esclavitud. Y por cierto que los propietarios dijeron, sí, claro, cómo no, vamos a darle la libertad, pero págame por cada esclavo. Ok, listo. De hecho, la traición a Bolívar, o uno de los elementos fundamentales, la traición a Bolívar, estuvo en ese debate. Correcto, sí, totalmente. Escribiendo ese libro, investigando, metiéndome en la hemeroteca, en los libros, en las reflexiones, incluso antes de entrar en escena a Nicolás, antes que entrara en escena Nicolás Maduro en ese libro, ya yo estaba empezando a entender mejor a Nicolás. Claro, porque estaba leyendo su génesis. Ahí está. Sí, la génesis de las luchas, las cosas de las que él se alimentó después. Primero para hacer sus primeras, ¿no?, locuras allí en el sindicato del Metro de Caracas, y después cómo fue participando activamente en el sindicalismo a lo siglo XX, y cómo de pronto ese hombre echó un salto revolucionario, como era de esperarse. Tiene tamaño, además. Sí, del 99 para acá, pero el cambio cualitativo, ¿no? Claro.
escuchándolo a él y escuchando a Piñate, a Eduardo Ujú. Piñate. Entonces entendí un montón de cosas que te confieso que hace un año yo no sabía, o sea, a lo que yo no le había metido bien el cuchillo. Por ejemplo, en el hecho de que ya basta de que la clase obrera se conforme con pedirle al patrono, dame una limosna, dame un aumento, Mm. ¿verdad? Yo te aumento 15 bolívares y ya, logré una reivindicación. Y tú eres el que produce la riqueza, Sí, siendo tú el que produce la ese riqueza. sindicalismo a la ADECA, Ujú. eso hizo crisis cuando los tipos se juntaron con los patronos en el 2002 y se acabó el sindicalismo, el viejo sindicalismo. Bueno, el salto adelante fue proponerle a la clase obrera asumir la discusión sobre el poder, sobre la toma del poder. Ya Subversivo, ¿ah? tenemos un presidente Exacto. obrero, Ujú. ese es madre salto, pero que como concepto el tipo proponga, no, la clase obrera es la que tiene que dirigir a este país. De eso se trataba la constituyente obrera, que no sé si está en veremos Se trata. o si la retomaremos, pero si no la retomamos nosotros, eso va a ser una tarea de generaciones, Claro, porque los ricos no se van a dejar. No. claro. Eso es así. ¿Tú te Bueno, fíjate que acuerdas? ahorita celebrábamos con la presidenta encargada, con Delcy, celebrábamos la participación de la clase obrera en la recuperación de la empresa Claro. de PDVSA. O Sí, sea, por eso te iba a recordar, ahí está el debate, profe, ahí está el debate te iba a recordar debatiendo. uno de los encuentros de Chávez con los obreros en Sidor, Ajá. donde él le comentaba, le proponía a los obreros de Sidor gobernar juntos. Vamos a gobernar juntos. Vamos a trabajar esto juntos. Y recuerdo que se paró un sindicalista y le dijo, no, nosotros no queremos gobernar con usted. Nosotros queremos que usted nos pague los que nos deben Ah, aquí. Ah, ok, ¿Tú listo. te acuerdas de eso? No, no me acuerdo, pero Bueno, es que eso fue pero en ya, televisión lo pasaron eh, y Chávez le cambió el rostro y le dijo, ya va. se le juntó aquí la cosa. Vamos nosotros, dijo Chávez en televisión, vamos nosotros a, a generar, a profundizar en esa discusión. No vamos a aburrir a nuestros televidentes con esto y vamos a quedarnos discutiendo aquí. Vamos a salir de la Qué cadena noble el en jefe, seco. qué noble. Bueno, yo no quiero imaginarme qué le dijo Chávez a los tipos. sí. Pero lo recordé o lo recuerdo, porque yo siento que eso es un libro, pues eso son cosas importantes que nosotros tenemos que tener presentes. Porque ahora, después de todo este año, encuentros como ese, los que vinieron después, él dejó una comisión debatiendo, ahí hay no sé si está todavía así, pero hubo una cantidad de enemigos solapados, estos entristas que dividieron mucho la clase obrera en el caso de Bolívar. Y hoy, unos años después, la presidenta encargada se reúne de nuevo con los obreros. Ujú. Y Y el esta vez tono es otro. los obreros le dijeron, vamos contigo. Ahí está. Entonces, por eso Hay un o sea, vale la crecimiento. pena establecer porque definitivamente hay una escuela de sindicalistas que ha cambiado también en el tiempo. Claro, Sin porque embargo, a nosotros no, yo en una ocasión le decía a una compañera, oye, yo me gustaría hacer un trabajo en la radio acerca de el papel del sindicato hoy. La compañera nuestra me dijo, no hables de sindicato, eso no está bien ahorita. Yo dije, pero tenemos que debatir algo al respecto de todo obrero, ¿no? Pero quedó ahí en stand-by. Pero me gustaría eso, ¿no? Esa reflexión acerca de lo que significa un sindicalismo hoy y cómo lo que tú acabas de introducir, que lo desarrolles un poco más, en esta visión de Nicolás se comienza a transformar algo que Chávez había sembrado sí, como en el Comités camino. Populares de Trabajadores, Ahora están los Consejos consejos populares Populares de Trabajadores. Y bueno, eso que me dicen, no sabía de ese episodio, ¿no? De que los obreros están, sí, Sí, se acercan, recientemente la los obreros presidenta de encargada Sidor. de los petroleros No, los y A los petroleros, petroleros, ok, listo. claro, en la Ok, recuperación o sea, el contexto es que estamos celebrando que en el año 2025 ajá, toda la gasolina que se consumió en el país fue producida, digamos, soberanamente, pues, así y es. eso es obra precisamente De esos consejos, de los trabajadores y las trabajadoras de la así es. empresa petrolera y lo celebraban con ella en una manifestación Gigantesca, sí, grandísima que se hizo. muchos obreros. bueno, la Y evolución ahí está la resistencia, la fuerza, sí, pues, ¿ves? y la evolución de toda esa potencia que ha agarrado la clase obrera en Venezuela,
comenzó con unos gestos marginales, de los que también la gente se reía mucho, de un señor, de la que mucha gente se rió, de un camarada que llamaban Alfredo Maneiro. Ajá, bueno. Ujú. Ese tipo inició el gran movimiento de Sidor, de la Sidor. siderúrgica, a bordo de un Volkswagen. No se lo dice todo el mundo. Cabían él y 3 personas más en un Volkswagen. Con esa gente, ese hombre armó la gran conspiración y ve por dónde va el coroto, ¿no? Ve. Claro, sí. Entonces, bueno, son... Y es un poco lo que hablábamos en estos días con Judy, Ajá. en el programa de la cuestión petrolera, o sea, los tiempos de la... a veces nosotros tenemos un tiempo que se mide en segundos, minutos, horas, días, Ajá. y en el hecho productivo, en el hecho creativo, el tiempo cambia, Sí, Sí, señor. ¿no? Es otra forma de entender el tiempo, y bueno, fíjate tú, la Revolución Bolivariana tiene desde el 98 acá 27 años, Así. 28 años, y cómo hay procesos que se iniciaron entonces que están dando resultado ahorita, sí, Claro. por ejemplo, ¿no? Entonces, Un tiempo histórico, pues. exacto, pues, o sea, ¿no? A veces esas premuras que nosotros nos metemos, que vienen precisamente de ese modelo que estamos criticando, no permiten que las cosas se asienten, no sé. ¿no? Y que se conviertan en proceso, Sí. ¿no? Hay algo que yo, bueno, admiro mucho de ustedes. A ver, de la gente que es capaz de plantarse delante de un gentío a echar el buche. Porque, a ver, cuando tú tienes una convicción y sabes que tu misión es propagarla, tú tienes que hablar con la misma pasión delante de los 2 chamitos que te están escuchando y delante de un auditorio de 5.000 personas o en un podcast como este. Sí, si Y tú, con gente como tú también, que por tienen ejemplo, tanta... sí, pero me he estado recordando, así como recordé a Maneiro, bueno, imagínate, madre de referencia. En un Piazza de Volkswagen, el hombre hizo propuestas que todavía hoy, Ah, 50 años, 40 años después, suenan de avanzada, ¿no? son de avanzada. Pero por favor, y hay gente que no las comprende porque es que el tipo estaba un siglo más allá de su tiempo. Pero a pesar de que el comandante siempre hacía referencia a Maneiro como uno de sus principales mentores, el punto de vista de la idea. Bueno, Maneiro decía, yo recuerdo, Ajá, ¿sabes? sí, Sí. claro, porque es que era un tipo que cuando hablaba convencía, y eso no tiene nada no tiene que ver solamente con el dominio de la retórica, no, no hay algo más. El caso más extremo de todo esto, quisiera cerrar con eso, ¿no? Antes que se me atarugue otra vez. Ajá. El caso más extremo en nuestra historia de eso era un tipo, ¿no? Un maestro a quien le llevaban burguesitos para su casa. Mira, enséñame a este muchacho matemáticas. Mira que este loco no lo controlo. Mira que enséñamele tal cosa, yo te pago por eso. Y el bicho, bueno, los hijos de los ricos lo cacheteaban, le rompían los corotos. Pero el tipo les daba su clase con todo el método hasta que agarró a uno que lo escuchó. De Simón a Simón ve por dónde va el Ahí candelero, ¿no? Ahí está, ahí está. Claro, Profe, tú quieres cerrar y nosotros te vamos a inducir un cierre también, ¿no? Fíjate, o acabamos de vivir el 3 de febrero, ¿no? A un mes de esa madrugada que, bueno, todavía nos conmociona porque ocurrieron cosas que no vamos a normalizar, que no podemos normalizar. Correcto. O sea, vamos a normalizar un conjunto de rutinas, Ujú. pero hay cosas que no vamos a normalizar y una de ellas es que no, ¿cómo se llama? Afectaron nuestra independencia, secuestraron a nuestro principal líder y a su compañera, asesinaron a más de 100 personas, hirieron a más de 100, dañaron un conjunto de infraestructura y nos agredieron. Para resumirlo en una expresión, nos agredieron. Y ayer cada uno buscó la forma de recordar o de mantener ese momento. Yo me fui para la Pastora Ajá. a conversar y a escuchar a la gente y decía una compañera, hablaba sobre el miedo, la tristeza, el dolor y luego pedía la palabra a otra y decía el orgullo. Mm. Yo siento orgullo del pueblo que somos Sí. Ok. y de lo que hemos sido capaces y somos capaces de hacer, lo que fuimos capaces de hacer esas horas y de lo que hemos sido capaces de hacer en el tiempo y lo que vamos a hacer. Sí. Ese pueblo está en la calle, profe, Sí, señor. resistiendo.
fortaleciéndose y demandando el fortalecimiento de la revolución y que nos devuelvan a nuestros dos hermanos porque no estamos completos. Sí, señor. Tenemos a dos Así allá. es. Entonces necesitamos estar completos y el pueblo está en la calle demandando eso y fortaleciéndose. Sí, hay dos cosas, bueno, positivas que decía al respecto en medio del tremendo golpe, ¿no? Porque es la aplicación de la fuerza bruta, bueno, de parte de la mayor potencia criminal de la humanidad. Ujú. Hay dos cosas importantes. Una es eso que está diciendo Rondón no ha peleado, ¿sí? La pelea de Rondón ahorita consiste en mantener viva en funcionamiento un país, una economía, unas instituciones. Esa meta está lograda. Ahí está. El país está funcionando. Aquí Bien. estamos. Y lo otro, que también es una clave histórica, chicos, que a veces uno se entera de las grandes hazañas nuestras, de nuestro pueblo. No por boca nuestra, sino por boca del enemigo. Que haya tenido que venir personajes como Marco Rubio, chicos, a decir así con todas sus letras, mira, vale, nosotros tuvimos que meter preso a ese tipo porque es que no se dio ni 1 milímetro. Mira eso. El tipo irreductible, vale. Es imposible negociar nada con ese loco, entonces vamos a capturarlo. O sea, ¿por qué tiene que venir el enemigo a decirnos de qué estamos hechos, chicos? Y hay mucha gente todavía que anda arrugando por Mucho ahí, tibio por ahí. culipondeando de que no, que habrá pasado, yo creo que hubo tal cosa movida rara. Loco, nos aplicaron la fuerza bruta y bueno, nos ganaron un round por ahora. Así Ahí es. está. Así es. Pero bueno, Se convirtió en el por ahora. Sí. Sí, señor. Pero esa batalla tiene una historia y la hemos vivido, pues. O sea, para lograr nuestra independencia y la de 5 naciones más, hubo que perder algunas batallitas, Pero claro, pero logramos la gran independencia. sí, Y creo que esto es parte de eso. Y en ese camino, de Simón a Simón, en ese camino Sí, vamos. sí, señor. señor. Porque ellos siguen con nosotros, están ahí. Así Ahí, mismo es. sí, Y sí. el otro aprendizaje es eso, es que la historia no es una línea recta, Ajá. derechita y ascendente. Claro. No, ni una derrota nunca. La historia no es así, eso es Hollywood. Claro. ¿sí? Exacto. Los héroes de verdad. Bueno. Hay victorias tácticas y victorias estratégicas. Bueno, también. por eso hubo un 4 de Ahí febrero, un está. 26 de julio. ¿Ah? Eso es correcto. Seguimos luchando, seguimos venciendo, seguimos creciendo y no nos arrodillamos. Como dice nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no somos ni seremos Sí. colonia de nadie. Correcto. Ahí está. Así es.